Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Shalom, Ajín. Shalom, Javerín. Shalom, shalom. Mis amados hermanos, vamos a llevar el tema de Yom Teruah. ¿Qué es Yom Teruah? No sé en cuántas partes vaya a hacer esta grabación, pero por lo pronto vamos a comenzar con la primera parte, amén. Porque hay mucha explicación respecto a las Moadín de Yuhei Bajei, amén. Así que vamos a comenzar con la que se avecina, que es Yom Teruah. Nuestros hermanos de Judá le llaman Rosh Hashanah, porque es un nuevo comienzo, es el comienzo de la creación, también en un Yom Teruah. Pero nosotros le llamamos Yom Teruah porque es la Moed del despertar y también es la Moed de las trompetas, le llaman unos, otros le llaman la época de la Teshuvah. Vamos a estar mirando varios nombres que le tienen a esta Moed, a esta festividad de las trompetas, amén. Esta festividad, mis hermanos, son de las tres Moadín que son del otoño y se titula Yom Teruah. En este año, mis amigos y hermanos, va a caer en el día 29, ¿sí? El día 29 del mes de Lul y el día primero de Tisri, el 15 de septiembre y el 16 de septiembre. Recuerden que es de noche a noche. Amén. Así para que vaya apuntando usted las fechas. El 15 y 16 de septiembre. Amén. El primero de Tisri. Es Yom Teruah. Amén. Para que vaya preparándose, vaya preguntando qué se hace, qué no se hace. O escuche estos audios que voy a comenzar con la ayuda de Abba. Amén. Que vamos a estar llevando para que usted se empape de información. Amén. Así que vaya, agarre una libreta y un lápiz para que vaya apuntando. Amén. Las cosas importantes que le sean para usted. Amén. Baruch ataya abuelo geno meleja olana sher kirishano bemidbotam el sibano laxo betibrei torah beshen Yeshua Hamashiach Israel. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de Yeshua Hamashiach nuestro Melech. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, como le dije, esta es la información de la Moed de Yom Teruah, día de la trompeta o día del trompetazo, fiesta de las trompetas y la época de Teshuvah. La época de Teshuvah, amén. Así vamos a comenzar, mis hermanos. Miren, mis hermanos, la época conocida como Teshuvah, que en hebreo significa regresar o arrepentirse, da inicio al primer día del mes de Elul y dura 40 días, terminando con Yom Kippur. Pasados 30 días de Teshuvah, el primero de Tisri, llega Rosh Hashanah, que es Yom Teruah. Rosh Hashanah, esta fiesta da inicio al periodo o al final de 10 días que comienza en Rosh Hashanah y termina con Yom Kippur. Estos son conocidos como días santísimos o días Kadoshim, días temibles, que se les titula en hebreo Yamin Noraim. Yamin Noraim, los días de asombro. Al Shabbat que cae en este periodo de 10 días, mis hermanos,
Se le conoce como Shabbat Shavuot. Shabbat Shavuot. El Shabbat del regreso. 5 días después de Yom Kippur, mis hermanos, llega la Moed, la fiesta de Sukkot, la fiesta mal llamada tabernáculos, pero es Sukkot, Sukkot, la Moed de Sukkot. Teshuvah da inicio al primer mes de Elul y termina el 10 de Tisri con Yom Kippur. Miren, mis hermanos, cada mañana durante los 30 días del mes de Elul se hace sonar la trompeta, el shofar o el cuerno de carnero para llamar al pueblo al arrepentimiento y que vuelva a Elohim, que haga Teshuvah. Teshuv quiere decir regreso. Teshuvah, el arrepentimiento, incluye a todo tipo de personas. Aquellos que creen en Mashiach son llamados a examinar sus vidas y descubrir dónde se apartaron de Elohim. Es un llamado a examinar las escrituras y la evidencia que muestra que nuestro Mashiach era quien dijo ser. También Elohim siempre ha tenido en su corazón, mis hermanos, de advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. Elohim advirtió a la gente antes del diluvio y envió una advertencia a Nínive antes de ser destruida. Él no desea que nadie reciba la ira de su juicio. En Ezequiel capítulo 18, verso 21, verso 23, verso 30 y verso 32. También en Sofonías capítulo 2, verso 1 al 3. Capítulo 33, verso 1 al 7. Y también en Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Miren, mis hermanos, el mes completo de Elul constituye un proceso de 30 días para prepararse a través de un autoexamen. Un autoexamen y arrepentimiento para los próximos días, que son Kadoshim, santísimos. Se suena el shofar después de cada servicio matinal, también al final de la liturgia matinal y vespertina. Se recita el Salmo 27 para que vaya tomando nota, que comienza diciendo: Yahweh es mi luz y mi salvación. El mensaje que se envía desde el primer día del mes de Elul hasta Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, es claro, mis hermanos. Arrepiéntanse antes de Rosh Hashanah o antes de Yom Teruah. No esperemos hasta después que pase Yom Teruah, ya que entonces se encontrará en los días temibles, que es ya para llegar a Yom Kippur. Entramos en el nuevo año asumiendo nuestra responsabilidad con la esperanza de que el pasado nos haya servido como enseñanza para el futuro. A diferencia del concepto pagano, en el que el año nuevo se convierte en una oportunidad para el exceso, el abuso, el júbilo y hasta para la promiscuidad. Miren, mis hermanos, hay frases que nos ayudan a identificar los días de la época de Teshuvah, arrepentimiento. Así como algunos extranjeros no están familiarizados con las fiestas americanas del Día de Acción de Gracias, el Día del Pavo o el Día de los Peregrinos, los creyentes en Yeshua, no judíos, pueden llegar a confundirse con los diferentes nombres que reciben los principales Muadín de Yahweh. Rosh Hashanah, nombres, temas y frases, que es Yom Teruah.
Número 1, Teshuvah, que es arrepentimiento. Número 2, Rosh Hashanah, cabeza del año, nacimiento del mundo. Fíjese muy bien. Por eso le pusieron, según los hermanos de Judá, Rosh Hashanah a Yom Teruah, ¿sí? Cabeza del año, nacimiento del mundo. Es cuando empezó Bereshit, la creación. Yom Teruah, el día del despertar, fiesta de las trompetas. El día del despertar, eso significa Yom Teruah. Yom Hadin, el día del juicio. Hamelel, la coronación del Mesías, Yeshua. Entromización de un rey. Yom Hazikaron, el día de rememoración o el memorial. El tiempo de la angustia de Jacob o los dolores de parto de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. La apertura de las puertas, el Kiddushin Nesuin, que quiere decir la ceremonia de la boda. La resurrección de los muertos y el arrebatamiento, me ha llamado arrebatamiento, pero se le llama Naxal. La última trompeta, que es el shofar. Yom HaKeseh, el día escondido, que es cuando va a venir nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Rosh Hashanah, la cabeza del año para los que no creen en Mashiach. Es la cabeza del nacimiento del mundo, mis hermanos, en pocas palabras. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah marca el inicio de un nuevo año judío y forma parte del periodo de arrepentimiento. Rosh en hebreo significa principal o cabeza, la palabra Rosh. Y Shana significa año. Rosh Hashanah es la cabeza del año en el calendario civil, no toraico. Y también se le conoce como el día de nacimiento del mundo, dado que el mundo fue creado en este día. Según la tradición judía, se cree que Adán fue creado en este día. Una pregunta, ¿cómo se llegó a determinar que este fue el día en que el mundo fue creado? Bueno, pues se basan en las primeras palabras del libro de Bereshit, Génesis, que se dice en el principio. Pero allí cuando se dice de ese en el principio, realmente allí comienza Mashiach. Ya que cuando se invierten estas palabras, se lee Aleph Betirrei, es decir, el primero de Tirrei. Por lo tanto, a Rosh Hashanah se le conoce como el nacimiento del mundo, ya que la tradición nos dice que el mundo fue creado en ese día. Una nota, hay 4 años nuevos en el calendario judío. Tome nota. En el primero de Nisan es el año nuevo del Día de Reyes, el día que determina la cantidad de años que ha reinado un rey. Y también para los meses, Nisan es el primer mes. Y también es el primer mes del año, pero este sí es toraico. El primero de Elul es el año nuevo para el diezmo de animales. El 15 de Tu Bishvat de Shevar es el año nuevo de los árboles. Y el primero de Tisri es el año nuevo de los años. También marca el aniversario de la creación del mundo. Recuerde que hay 4 nuevos años o 4 nuevos principios en el calendario civil. Entonces, el periodo de observancia, mis hermanos, Rosh Hashanah se observa durante 2 días. En el primero y en el segundo día del mes hebreo de Tisri, generalmente en septiembre y octubre, que es el primer mes del calendario bíblico civil. El mes de Tisri corresponde al 7º mes del calendario bíblico religioso. Puede parecer extraño que Rosh Hashanah, mis hermanos, el año nuevo, se celebre en el primero y segundo día de Tisri,
que es el mes séptimo del calendario bíblico religioso. La razón, mis hermanos, por la que Rosh Hashanah cae en el séptimo mes del calendario bíblico religioso es porque Elohim instituyó el mes de Nisan como el primer mes del año en conmemoración de la liberación divina de Israel de su esclavitud allá en Misraín, el Éxodo, Shemó, capítulo 12, verso 2 y capítulo 13, verso 4. Sin embargo, mis hermanos, según la tradición, el mundo fue creado en Tirri, o para ser más exactos, Adán y Eva, fueron creados en el primer día de Tirri, y por ello el ciclo anual se inicia en el mes de Tirri. Por lo tanto, Rosh Hashanah se celebra estas fechas, primero de Tirri, o vísperas del día primero de Tirri, todavía terminando el mes de Lul y comenzando el mes de Tirri. ¿Por qué Rosh Hashanah dura 2 días, mis hermanos? Una pregunta. A diferencia de las demás fiestas que son celebradas en la diáspora, la dispersión, refiriéndose a los judíos que vienen fuera de la tierra Kadosh de Israel, Rosh Hashanah se celebra durante 2 días, dada la incertidumbre de celebrar las fiestas en el día preciso y correcto del calendario. Rosh Hashanah es la única fiesta que se celebra durante 2 días en Israel. Al igual que las demás fiestas, la incertidumbre, mis hermanos, se debía al calendario que dependía de la promulgación de la nueva luna, la cual designa el inicio de cada nuevo mes, por decreto de la corte rabínica en Jerusalén, en los tiempos antiguos. La definición de la celebración de Rosh Hashanah, mis hermanos, se complica por el hecho de que esta fiesta cae en Rosh Chodesh, cabeza de mes, la luna nueva en sí. Por lo tanto, mis hermanos, aún en Jerusalén, era difícil hacer saber a todos el día preciso en el que iniciaba el año nuevo. En Israel, mis hermanos, es difícil porque ya tienen un cómputo. Antes no era un poco difícil, pero hoy en día ya todo está computalizado. Miren, mis hermanos, para resolver este problema se decidió celebrar la fiesta de Rosh Hashanah durante 2 días. ¿Sí? ¿Por qué? Para que así le den su parte a Rosh Chodesh, cabeza de mes, y Rosh Hashanah, que es cabeza de año. Al crear un Rosh Hashanah de 2 días, mis hermanos, también se pretendía fortalecer la observancia de cada día, según la perspectiva rabínica, no según la perspectiva de la Torá. Los 2 días se consideran como un Yoma Arikta, un solo día largo de 48 horas. Yom Teruah, mis hermanos, vamos a hablar de Yom Teruah. Yom Teruah, el día del despertar por el trompetazo, es por así decirlo. Yom Teruah, el día del despertar para Teshuvah, para el regreso a Yahweh. En el Tejilín, en el Salmo 98, verso 6, está escrito: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Yahweh. Aleluya. La bendición que recibimos de Elohim, mis hermanos, al tener entendimiento del significado de Rosh Hashanah y del sonido de la trompeta shofar, se encuentra en el Salmo 89:15. Como está escrito: bien dichoso el pueblo que sabe aclamarte con el sonido del shofar. Miren, mis hermanos, Rosh Hashanah se conoce en la Torah como Yom Teruah, el día del sonido del shofar, o
el día del despertar, para que se vaya dando una idea que Rosh Hashanah y Yom Teruah es lo mismo. En el mismo día va a caer el día del sonido del shofar. Es obligatorio, mis hermanos, que cada persona oiga, que quiere decir Shema, el sonido del shofar. Que quiere decir escuchar. La misbah o el mandamiento bíblico, como está en Yohanan Juan 14:15 del shofar, es oír Shema, el sonido del shofar, no tocarlo uno mismo. De allí la bendición de oír el sonido del shofar. Con que alguien lo toque y todos lo escuchemos. Teruah, mis hermanos, significa un trompetazo que despierta. Teruah. Cuando usted escuche el primer sonido Teruah, significa despierta. Uno de los temas asociados con Rosh Hashanah es el tema del despertar. Teruah también es traducido como el grito. El libro de Yesayahu, capítulo 12, coloca este grito en el contexto del reinado de 1000 años del Mashiach, Yeshua. El Atilabó también se menciona la era mesiánica y el grito en Yesayahu, capítulo 42, verso 11. También en el capítulo 44, verso 44, verso 23. Jeremías, capítulo 31, verso 7. Y Sofonías, capítulo 3, verso 14. La primera venida de Yeshua, nuestro Mele, está asociada con un grito en Zacarías, capítulo 9, verso 9. El último grito es el Naxal, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Ya sea con el sonido de un shofar o con la fuerza de un grito sobrenatural, el objetivo de Elohim, mis hermanos, es despertarnos. Para esta razón está escrito: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach. Eso lo pueden mirar en Efesios capítulo 5, verso 14. El libro de los Efesios, mis hermanos, tiene muchas referencias a Rosh Hashanah o Yom Teruah y los días Kadoshin. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 30, ser sellados para el día de la redención se refiere al Yom HaKippurim, el día de la expiación. Elohim nos dio esta fiesta, mis hermanos, para enseñarnos acerca del juicio que vendrá en el día de Rosh Hashanah. Y seremos sellados cuando se cierren las puertas. Neilach en Yom Kippur. Yesayahu capítulo 26, verso 19 habla de la resurrección. La palabra despertar está asociada con la resurrección, como está escrito: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aleluya. En Isaías capítulo 26, verso 19, mis hermanos, el tema de despertar del sueño es usado a lo largo del Tanaj. La Biblia se encuentra en Yohanan, Juan capítulo 11, verso 11, Romanos capítulo 13, verso 11, Daniel capítulo 12, verso 1 al 2, y también en el Tejilín, Salmo 78, verso 65. En Isaías capítulo 51, verso 9, también está escrito: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahweh, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. El brazo de Yahweh es un término que simboliza a nuestro Melech HaMashiach Yeshua.
En Yesayahu, Isaías 53:1. La palabra brazo en hebreo es zeroach. Zeroach. Durante la Pesaj, un hueso conocido como zeroach es colocado en el plato así, en el plato del ceder, y así despierta. Es una expresión que se relaciona con Rosh Hashanah en Yesayahu, Isaías 51, verso 9. El despertar está asociado con la venida de nuestro Melech HaMashiach, mis hermanos. El shofar es el instrumento físico del que Elohim nos instruyó oír Shema, su sonido, para llevarnos a que despertemos del sueño espiritual, como está en 1 Corintios capítulo 15, verso 46. En los días antiguos, el shofar era usado en ocasiones muy solemnes, mis hermanos. La primera mención del shofar es en conexión con la revelación en el monte Sinaí, cuando el sonido del shofar era demasiado fuerte y todos los que se encontraban en el campamento temblaron. Éxodo, Shemó, capítulo 19, verso 16. Por tanto, mis hermanos, el shofar que escuchamos en el día de Rosh Hashanah o Yom Teruah debe de servirnos como un recordatorio de nuestra aceptación de la Torá, todo el Tanaj, la Biblia, y el compromiso con ella, obedecer sus mandamientos, estatutos, leyes, juicios, de todo. El shofar también solía tocarse, mis hermanos, cuando se estaba en guerra con un enemigo peligroso. Asimismo, el que escuchamos, ¿sí? Asimismo, el que escuchamos en Rosh Hashanah o Yom Teruah debe de servirnos como un grito de guerra cuando libramos batalla contra nuestros enemigos interiores, nuestras inclinaciones pecaminosas y las pasiones, al igual con el mismo Hasatán, el adversario. Miren, mis hermanos, el shofar también se tocaba en el año del jubileo, anunciando la libertad de la esclavitud, como lo vemos en Baikra, Levítico capítulo 25, verso 9 al 10. Espiritualmente, halajá, esto se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado, los deseos de este mundo y la obediencia, ¿sí?, al adversario. En Romanos capítulo 6, verso 12 al 13, Santiago capítulo 4, verso 4. Otra razón por la que se suena el shofar, mis hermanos, en Yom Teruah es la celebración del nacimiento de la creación y el Elohim comenzó a reinar sobre el mundo en este día. Cuando un rey inicia su reinado, también se toca el shofar, se anuncia con trompetas. Es por ello que se lee el Salmo 47 antes del sonido del shofar, como un llamado a las naciones. Cantad a nuestro rey, cantad, porque Elohim es rey de toda la tierra. Salmos Tejilín 47, 6 al 7. También se toca antes de cómo está referido en el verso anterior, en el Salmo 47, verso 5. Subió Elohim con júbilo, Yahweh con sonido de shofar. Miren, mis hermanos, según la tradición judía, se han presentado muchas explicaciones acerca del toque del shofar. El cuerno de carnero se identifica con el carnero que sirvió de sustituto en el sacrificio de Isaac en Bereshit, Génesis capítulo 22, verso 1 al 19. La entrega de la Torá en el monte Sinaí también fue acompañada del sonido del shofar. En Shemó, en Éxodo, capítulo 19, verso 19. La proclamación del jubileo también era acompañada del toque del shofar. Levítico, Vallecra 25, verso 9 al 11. El comienzo de la era mesiánica será anunciado con el sonido de un gran shofar. Eso lo puede corroborar en Isaías, Yesayahu, capítulo 27, verso 13.
El libro Puertas del Arrepentimiento cita el llamado Maimónides a que despertemos del sueño espiritual. Y también dice, despierta tú que duermes, levántate tú que duermes de tu sueño, examina tus actos y vuélvete a Elohim en arrepentimiento. Teshuvá. Acuérdate de tu Creador, tú que te ves atrapado en la ruina, en la rutina diaria, perdiendo de vista la emet eterna, la verdad eterna. Tú estás desperdiciando tus años en vanos objetivos que no te dan ningún beneficio, ni te salvan. Examínate atentamente, mejora tus caminos y tus actos, abandónalos. Abandona vuestros caminos cerrados, vuestras tretas indignas, cada uno de vosotros. Eso está en Ichot Teshuvah 3:4. Miren, mis hermanos, cuando los rabinos leen la frase despierta, oh Israel, ellos lo identifican como algo referente a Rosh Hashanah o Yom Teruah. El sonido del shofar se realizaba en el templo, en el Beit Hamidash, en Rosh Hashanah, en Yom Teruah. Nehemías capítulo 8, verso 1 al 3. Miren, mis hermanos, el shofar también se tocaba en el Mishkan, en el templo, al inicio de cada Shabbat. Shabbat, todas las semanas hay dos tipos de trompetas usadas en el Tanaj. Número 1, la trompeta de plata. Y número 2, el shofar o cuerno de carnero. En el Shabbat, mis hermanos, había en el Bet Hamidash un letrero colgado en la pared que leía: a la casa del sonido de la trompeta, shofar, cada Shabbat, Shabbat. 2 hombres con trompeta de plata y un hombre con un shofar sonaban 3 trompetazos 2 veces al día. En Yom Teruah es diferente. El shofar es la trompeta principal en Rosh Hashanah y Yom Teruah. El primer toque se realiza con un shofar, el segundo con una trompeta de plata y luego el tercero con un shofar. Las trompetas de plata y la Kehilá en el templo están especificadas en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 10. Según Vayikra, Levíticos, capítulo 23, 24 y Números, Bamidbar, capítulo 29, verso 1, Yom Teruah es el día del sonido de las trompetas. Según el Mishnah, Rosh Hashanah, Pasuk 16 o Rosh Hashanah 3:3, la trompeta que se usa en este caso es el cuerno de carnero, no las trompetas hechas de metal que están descritas en Números Bamidbar, capítulo 10. Vamos a hablar del uso del shofar, mis hermanos. El uso del shofar en la Torá. El shofar o cuerno de carnero, mis hermanos, siempre ha ocupado un lugar prominente en la historia del pueblo de Elohim, en la Torá, en la Biblia, en el Tanaj. Número 1, la Torá fue entregada al pueblo de Israel acompañada del sonido del shofar, que iba en aumento y era un shofar de los Shamaín. En Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 19. Número 2, Israel venció en la batalla de Jericó con el toque de shofar. Josué y a Joshua, capítulo 6, verso 20. Número 3, la venida de nuestro Melech HaMashiach será anunciada a Israel con el sonido del shofar, un Yom Teruah. Zacarías, capítulo 9, verso 14 al 16. Número 4. El shofar se tocará cuando regresen los exiliados de Israel a su tierra en Yesayahu, capítulo 27, verso 13. El año del jubileo. Número 5. El shofar sonaba para convocar a los israelitas durante la guerra. Eso lo podemos mirar en Shoftim, capítulo 3, verso 27 y 2 de Samuel, capítulo 20, verso 1.
El atalaya que estaba sobre los muros de Jerusalén tocó el shofar. En Ezequiel y Ezequiel, capítulo 33, verso 3 al 6. Número 7. El shofar sonaba al inicio de año del jubileo. Levítico, Vayikra 25:9. El shofar es un recordatorio de la soberanía de Elohim. El Tejilín, el Salmo 47, verso 5. Número 9. El cuerno de carnero. El shofar es un recordatorio del sacrificio de Isaac llevado a cabo por Abraham y de la provisión que Elohim hizo de un carnero como sustituto. Eso lo puede corroborar en Bereshit, capítulo 22, verso 13. Génesis 22, verso 13. Número 10. El shofar se tocaba para anunciar el inicio de las Moadim. Números, Bamidbar, capítulo 10, verso 10. El shofar se tocaba para celebrar Rosh Chodesh, la luna nueva. En Rosh Hashanah, Yom Teruah, Salmo 81, verso 1 al 3. Número 11. El sonido del shofar sirve como señal para el llamado al arrepentimiento, la teshuvah. Eso lo puede corroborar en Yesayahu, Isaías 58, verso 1. Número 12. El sonido del shofar marca el día de Yahweh, Baruch Hashem. Eso lo puede mirar en Joel, capítulo 2, verso 1. Número 13. El sonido del shofar sonará para el arrepentimiento, la teshuvah de los creyentes y la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Número 14. Yohanan fue llevado a los Shamaín en el cielo en el libro de Apocalipsis con el sonido del shofar. Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. Número 15. 7 shofarín se tocarán cuando Elohim juzgue la tierra durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 8, verso 9. Número 16. El shofar se usaba en la coronación de los reyes. Primera de Reyes. Malachim capítulo 1, verso 34 al 39. Vamos a hablar del Yom Hadin, el día del juicio, mis hermanos. Yom Hadin, el día del juicio. Otro nombre que se le da a Yom Teruah es Yom Hadin, el día del juicio. Se cree que en este día Elohim se sentará en la corte celestial y todas las personas pasarán delante de él para ser juzgadas. Se abrirán 3 grandes libros a la vez, que cada persona es puesta en la balanza y se determina en cuál de las 3 categorías pertenece. Esto según el Talmud, Rosh Hashanah. Se ha enseñado, mis hermanos, que la escuela de Shammai dice que habrá 3 clases de personas en el día del juicio final: los justos, los inicuos y los interme Elohim. Los justos son inscritos y sellados de inmediato para la vida eterna. Los inicuos son inscritos y sellados de inmediato para perdición. Según Talmud, Rosh Hashanah, capítulo 16, verso 16 al 17. Los justos van a ser separados y estarán con Elohim. Esos son interme Elohim. Esto es conocido por los creyentes como los que dicen, los que vamos a ser rescatados en el Naxal, que en hebreo es Naxal. Los inicuos enfrentarán la ira de Elohim durante el periodo de la tribulación, Yamin Noraim, conocido en hebreo como Shelai Shel Mashiach, y no se arrepentirán. La persona intermedia tiene hasta Yom Kippur para arrepentirse, antes que su destino sea sellado por siempre y para siempre.
El año tiene 12 meses, mis hermanos, e Israel tiene 12 tribus. Cada mes del año judío simboliza una de las tribus de Israel. El mes de Tisri es el mes de la tribu de Dan. Este hecho tiene significado simbólico, ya que Dan es hijo de Bilha, la sierva de Rachel. Rachel dijo: me juzgó Dan Elohim, me juzgó Dan Nani Elohim, y también oyó mi voz. Bereshit, Génesis 30, verso 6. El nombre Dan y la palabra Din, tal como se lee en Yom Hadin, día de juicio, se deriva de la misma raíz, simbolizando que Tisri es el tiempo del juicio divino y del perdón. Igualmente, mis hermanos, cada mes del calendario hebreo le corresponde un signo del zodiaco. El símbolo del zodiaco para el mes de Tisri son las pesas, lo cual simboliza el día del juicio. ¿Sí? La balanza. Mamelech, la coronación del rey. Ha-Melech, la coronación del rey. Entendimiento mesiánico, mis hermanos. Un tema asociado con Yom Teruah en hebreo es Ha-Melech, el rey. Con anterioridad se mencionó que el trompetazo del shofar que suena en Yom Teruah es conocido como el último sonido de la trompeta, el cual Rav Shaul, el apóstol Pablo, menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Entonces los creyentes en el Melech HaMashiach Yeshua, que sean considerados justos, Sadikin, según Yom Hadin, el día del juicio, escaparán la tribulación en la tierra y serán llevados a los Shamaim en el Naxal, junto con los justos que ya hayan muerto. ¿Qué pasará con los creyentes en el Mashiach cuando sean llevados ese día a los Shamaim, al cielo, mis hermanos? Uno de los acontecimientos que tomará lugar será la coronación de nuestro Melech HaMashiach Yeshua como Melech, la cual se llevará a cabo en los Shamaim, como está en Apocalipsis 5. Yeshua, quien vino a la tierra en su primera venida para cumplir con su papel del Mashiach, que debía padecer, Mashiach ben Yosef, hijo de Yosef, hijo de José, quien será coronado como Melech, como rey de toda la tierra, en preparación para su segunda venida a la tierra para reinar como Melech HaMashiach. Como Melech HaMashiach ben David durante la era mesiánica, el milenio, o lo que se conoce en la escatología hebrea como Ati Labo. Ati Labo está en Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Daniel habla en el capítulo 7, verso 9 al 14 de esto en el Tanaj, que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, plural. Esto es en Yom Teruah, Yom Hadin, el día del juicio. Los libros son el libro de los justos, el libro de los inicuos y el libro de la memoria. Hay un libro de memorias. Miraba yo uno como un hijo de hombre. Esto se entiende como el Melech HaMashiach Yeshua en Matillahu capítulo 24, verso 30, capítulo 26, verso 64. Y he aquí, mis hermanos, con las nubes del cielo venían. Las nubes son los creyentes en el Mashiach. Hebreos capítulo 12, verso 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y le fue dado dominio, cabot y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, verso 9 hasta el 10, verso 13 y verso 14. Juan Yohanan tuvo la misma visión en el libro de Apocalipsis, mire. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Las puertas del cielo son abiertas en Yom Teruah, según lo que está escrito en Isaías capítulo 26, verso 2. Y el Salmo Tejilín 118, verso 19 al 20. Y la primera voz que oí como de trompeta, Yom Teruah, es conocida como la última trompeta. Hablando conmigo en Yom Teruah, es conocido como Yom Teruah, el día del despertar. Y el trompetazo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Y al instante yo estaba en el Ruach, en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, en los Shamaim. Y en el trono, uno sentado. Este es Hamelech, Hamashiach, la coronación del Mashiach. La ceremonia de coronación está descrita en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. La descripción hecha aquí, mis hermanos, en Apocalipsis casa con el relato de Daniel capítulo 7, verso 9 y 14. Del 9, verso 9 hasta el 14. La ceremonia de entronización de nuestro Melech HaMashiach, mis hermanos, la entronización del rey judío, consiste de 4 etapas. Número 1. Publicación del decreto. Asociado con esto está una declaración. Esto puede observarse en el Tejilín, en el Salmo capítulo 2, versos 6 al 7. Como está escrito: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi Kadosh monte. Yo publicaré el decreto. Luego se le entregará un cetro o una vara que es el emblema de un rey. Varias escrituras que hacen referencia al cetro son en Bereshit, capítulo 49, verso 17. Números, Bamidbar, capítulo 24, verso 17. Esther, capítulo 4, verso 11. Esther, capítulo 5, verso 2. Esther, capítulo 8, verso 4. En el Tejilín, en el Salmo 45, verso 6. Y en Hebreos, capítulo 1, verso 8. Varias escrituras, mis hermanos, que hacen referencia a la vara son el Tejilín, capítulo 2, verso 9. Y en Isaías, capítulo 11, verso 1 al 4. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 27, capítulo 12, verso 5, capítulo 19, verso 16. El cetro, mis hermanos, es el emblema de la realeza y la vara se refiere al reinado en sí. A un reinado justo en todo sentido en Isaías y Esayahu capítulo 11, verso 1 y 4. Y Esayahu es el rey Mashiach. En Isaías capítulo 11, verso 1, verso 4 al 5. Jeremías capítulo 23, verso 5 al 6. Zacarías capítulo 9, verso 9. Lucas capítulo 1, verso 32 al 33. Y Juan capítulo 1, verso 47 al 49. Número 2. La ceremonia de la ascensión al trono. Apocalipsis 5, el rey se sienta en el trono y es ungido como Melech, Hamashiach, rey Yeshua. Yeshua vino como un profeta en su primera venida, mis hermanos, Deuteronomio de Barín, capítulo 18, verso 15. Fue resucitado como Cohen, Yohanan 20, verso 9 y verso 17.
y vendrá de nuevo a la tierra como rey de los reyes en Israel. Eran ungidos en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 4. Primera de Reyes, Malachín, capítulo 1, verso 39 al 40. Verso 45 y 46. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 1 al 6. Número 3. Número 3. Aclamación. En la aclamación, mis hermanos, todo el pueblo grita: que viva el rey para siempre. Primera de Reyes, Malachín, capítulo 1, verso 28 al 31. Luego todo el pueblo aplaude. Salmo Tejilín 47, verso 1 y 2. El Salmo 47 es el Salmo de la coronación. En el Salmo 47, verso 5, leemos acerca del grito y la trompeta de Yom Teruah. En el versículo 6 leemos acerca de la Halel, la alabanza al Melech, al Hamelech, Mashiach. El versículo 8 nos habla de la ceremonia de entronización. En el verso 9, los creyentes en el Mashiach Yeshua se reúnen ante su presencia. Número 4. Cada uno de los ciudadanos visita al Melech luego de haber ascendido al trono. Con ello, los ciudadanos le declaran su lealtad al rey y reciben del monarca su comisión, es decir, la tarea que espera de ellos en el reino. Yesayahu capítulo 66, verso 22 al 23. Zacarías capítulo 14, verso 16 al 17. Mateo capítulo 2, verso 2. También se le llama Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, el día de la rememoración. Yom Teruah es también conocido como Yom HaZikaron, el día de la rememoración o el memorial, que está en Vayikra capítulo 23, verso 24. Se refiere a este día como una conmemoración, Zikaron. Conmemoración, o sea, en hebreo es Zikaron. Zikaron. A lo largo del Tanaj, de la Biblia, se habla mucho de la memoria y la conmemoración. En las siguientes escrituras podemos ver cómo Elohim se acuerda de nosotros, mis hermanos, y que nosotros debemos tener presente a nuestro Elohim en todo lo que hagamos. La rememoración se puede contemplar desde dos perspectivas. Número 1. Elohim se acuerda de nosotros. Bereshit, Génesis capítulo 8, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Verso 5 al 16. Capítulo 19 de Bereshit, verso 29. Capítulo 30, verso 22. En Shemó, capítulo 2, verso 24 al 25. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 6, verso 2 y verso 5. Capítulo 32 de Shemó, verso 1 al 3. Verso 7, verso 11, verso 13, verso 14. También en Vayikra, Levítico se acuerda de nosotros. Capítulo 26, verso 14, verso 31, verso 33, verso 38, verso 45. Y en Números Bamidbar, capítulo 10, verso 1 al 2, verso 9. Y también en los Salmos, el Tejilín 105, verso 7 al 8, verso 42 y verso 43. Capítulo 112, verso 6. De hecho, el Elohim tiene un libro de memoria. De memorias. En el libro de memorias, Éxodo, Shemó, capítulo 32, verso 32 al 33.
El libro de memorias también se encuentra en Malaquías capítulo 3, verso 16 al 18. Y también, como ya miramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, capítulo 20, verso 11 al 15 y capítulo 21, verso 1. Y también en el verso 27. Y el número 2, nosotros debemos de acordarnos de nuestro Elohim. Éxodo Shemó capítulo 13, verso 3. Éxodo 20, verso 8. Deuteronomio de Barín, capítulo 7, verso 17 al 19, capítulo 8, verso 18, capítulo 16, verso 3, y en Números, Bamibar, ¿sí? Capítulo 15, verso 37 al 41. En Daniel, mis hermanos, capítulo 7, verso 9 al 10, está escrito diciendo: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está en todo este texto la palabra Elohim. Daniel capítulo 7, verso 9 al 10. Allí se encierra todo lo que se llama Elohim. Y esa misma palabra Elohim comenzó en Nun Yom Teruah, un mal llamado Rosh Hashanah, en el mismo día de Yom Teruah. Ya que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, es evidente, mis hermanos, que se trata de un Yom Teruah, un Rosh Hashanah judío. Los libros son el libro de los justos, el libro de los inicuos y el libro de la memoria. El tercer libro que será abierto será el libro de la memoria, Zikarom. Es por ello, mis hermanos, que el saludo que las personas se dan durante Rosh Hashanah es que seas inscrito en el libro de la vida. Buscar libro de Moisés, que es Moshe. Buscar el libro de Moshe para que se den cuenta. Una aplicación espiritual, Halajá. En Romanos capítulo 14, verso 10 está escrito: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 10 está escrito: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También se habla de ello en 1 de Corintios capítulo 3, verso 9 al 15. Elohim juzgará las obras de los creyentes en el Mashiach, pero no juzgará su salvación. Este es un juicio exclusivo para los creyentes en Yeshua, mis hermanos. Las personas que se presentarán ante este juicio son exclusivamente los creyentes de Yeshua. Todos los que comparezcan ante este juicio son salvos. Este no será un juicio para salvación, sino un juicio para otorgar recompensas basadas en las obras realizadas. En este día, Elohim abrirá el libro de la vida y realizará un juicio. Eso está en el Talmud Rosh Hashanah, verso 16. Este es conocido como el juicio Bema. Juicio Bema. Vamos a hablar el tiempo de la angustia de Jacob, los dolores de parto del Melech HaMashiach Yeshua. La frase dolores de parto de nuestro Melech HaMashiach, que en hebreo se conoce como
Sheblai Shel Mashiach es un tema importante en el Tanaj. Comúnmente se le conoce como el periodo de 7 años de tribulación, mis hermanos. En Mateo, capítulo 24. Yahshua describe las señales de los últimos tiempos y es tanto el sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo? Olam Haseb. Mateo 24:3. Yahshua dijo que estos días serían principio de dolores. Mateo 28:8. La palabra griega traducida aquí como dolores es odín. Esta palabra significa dolores de parto. También en Jeremías capítulo 30, verso 4 al 7, se hace referencia a los dolores de parto de nuestro Melech HaMashiach como está escrito, miren. Estas pues son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Yahudá. Porque así ha dicho Yahweh, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de shalom. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Parto de un hijo. Parto de un hijo, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, Odín. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, aflicción, para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías, capítulo 30, verso 4 al 7. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 3. Se mencionan los dolores de parto. Mire lo que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del ladrón vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan shalom y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, Odín, a la mujer encinta, y no escaparán. También en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 2 está escrito diciendo, mire, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este es Israel, Bereshit capítulo 37, verso 9. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, Odín, en la angustia del alumbramiento. Apocalipsis 12, 1 y 2. Las escrituras nos revelan dos sinónimos, mis hermanos. Número 1, los dolores de parto, igual el tiempo de la angustia de Jacob. Número 2, el tiempo de la angustia de Jacob, igual a tribulación. Estos eventos sucederán, mis hermanos, en uno de los tiempos más difíciles para Israel. Este periodo es conocido como la tribulación. Jacob es Israel. Habrá gran tribulación en Israel, tal como nunca ha habido desde que se formó esta nación. Daniel 12:1. También será un tiempo en el que Elohim juzgará a Israel, enfrentará una gran crisis en el tiempo de aflicción de Jacob. El profeta Zacarías profetizó que 2 de cada 3 habitantes de Israel perecerían durante este tiempo, quedando tan solo el remanente de una tercera parte de la población, que quedará salva. En Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9,
Y en Isaías, Yesayahu, capítulo 13, versos 6 al 8. Está escrito, mire. Aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano debilitará y desfallecerá todo corazón de hambre. Ver Lucas, capítulo 21, verso 26. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Isaías. Yesayahu, capítulo 13, versos 6 al 8. Yesayahu, Isaías, capítulo 13, verso 10. Este corresponde a lo que dice Matillahu, Mateo, capítulo 24, verso 29. Y Marcos, capítulo 13, verso 24. Y Apocalipsis, capítulo 6, verso 12. Otros pasajes que hablan de los dolores de parto, mis hermanos, son en Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 16. Capítulo 35, verso 16 al 20. Capítulo 38, verso 27 al 28. Y en Isaías, Yesayahu, capítulo 26, verso 16 al 21. Capítulo 54, verso 1. Capítulo 66, verso 7 al 9. Jeremías, capítulo 4, verso 31. Capítulo 6, verso 24. De Jeremiyahu. Jeremías, capítulo 13, verso 21. Capítulo 22, verso 23. Y Miqueas, capítulo 4, verso 9 al 10. Y Johanán, Juan, capítulo 16, verso 21 al 22. Vamos a hablar del alumbramiento de nuestro Melech HaMashiach en Israel, que pasará por varias etapas, mis hermanos. En un Yom Teruah. Yesayahu 66, verso 7, es un alumbramiento anterior al parto. Antes que llegue ella, Israel, estuviera de parto, recibirá al Mashiach. Dio a luz antes que le viniesen los dolores. Dio a luz hijo. Yesayahu capítulo 66, verso 7. Isaías capítulo 66, verso 7 muestra un alumbramiento anterior al parto. Esto aconteció en la primera venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Los dolores de parto que Israel experimentó en la primera venida, mis hermanos, en la primera venida de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, vinieron luego de la muerte de Yeshua con la destrucción del templo y la expulsión del pueblo judío de Israel por los romanos en el año 70 de la era común. En Isaías 66, verso 8, es un alumbramiento luego del parto. Isaías 66, 8 dice, en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esto acontecerá antes de nuestro Adón Yeshua que regrese de nuevo a la tierra, mis hermanos, y ponga el pie en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, verso 4. Cuando Israel pase el tiempo más difícil que jamás haya experimentado en toda su existencia como nación. Daniel capítulo 12, verso 1. En el periodo que se conoce como los dolores de parto de nuestro Melech HaMashiach son los Yamin Noraim, o la tribulación. La tribulación y los dolores de parto de nuestro Melech HaMashiach son una misma cosa. Lo que estamos presenciando en estos días es a la mujer, Israel, creciendo cada vez más, Efraín reuniéndose.
y aproximándose al tiempo en el que dará a luz, cuando se junte, cuando se haga un solo pueblo. Vamos a hablar de la apertura de las puertas. Las puertas son abiertas en Yom Teruah, Rosh Hashanah, para que pueda la gente justa, en Isaías, Yesayahu capítulo 26, verso 2, el Salmo Tejilín 118, verso 19 al 20, dado que se tiene entendimiento que las puertas son abiertas durante Yom Teruah, Rosh Hashanah. En Yom Teruah, la boda de nuestro Melech HaMashiach. La Torah es un pacto matrimonial, mis hermanos, tanto el Tanaj, Torah, antiguo pacto, como el Brit Hadashah, pacto renovado, describen cómo Elohim a través de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, el novio, está en el proceso de contraer matrimonio con su novia, es decir, los creyentes en él, quienes en el futuro vivirán con él por siempre. Elohim estableció el matrimonio, mis hermanos, y su santidad divina en la Torá, en el primer libro del Tanaj, Bereshit, cuando él creó a Adán y a Java, para que se convirtieran en una sola carne. Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. Al hacer esto, mis hermanos, él nos presentó una vida imagen de la boda de nuestro Melech HaMashiach con todos aquellos que creyeran en él. Examinémonos esto más detenidamente, mis hermanos. Adán es un tipo de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Adán fue criado a la imagen y semejanza de Yeshua. Romanos capítulo 5, verso 14. Yeshua fue hecho a semejanza de Adán. Filipenses capítulo 2, verso 8. De hecho, nuestro Adón Yeshua es llamado el último Adán. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45 al 47. En Bereshit capítulo 2, verso 21. Elohim hizo que Adán cayera en un profundo sueño. El sueño es sinónimo de muerte. Daniel capítulo 12, verso 2. Yohanan capítulo 11, verso 11 al 14. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 al 54. Efesios capítulo 5, verso 14. El profundo sueño en el que cayó Adán es una imagen de la muerte en el madero de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Elohim hizo que Adán cayera en un profundo sueño para poder extraer una costilla de su costado. Esto requería que derramara su sangre. Esta es una imagen de nuestro Adón Yeshua, quien fue traspasado en el costado, derramando su propia sangre cuando lo colgaron del madero. En Yohanan 19:34. De la costilla de Adán, Elohim hizo a Java, asimismo por la muerte de Yeshua y la emunaj que ponemos en él, el Elohim estableció la Kehilá de creyentes, conocida en hebreo como Keilah. Los creyentes en el Mashiach, su novia, se esposan a él a través de la emunaj. Esta boda puede ser apreciada en el Tanaj o en la Torá, así como en Jeremías, Jeremías capítulo 23, versos 5 al 6, como está escrito. Y será su nombre con él, cual le llamará a él. Yu, Hei, Wa, Hei, justicia nuestra. Jeremías 23, 6, en Jeremías 33, 15 al 16 está escrito. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará a ella Yu-Hei Wa-Hei, justicia nuestra. Jeremías 33, 16. Por tanto, de estos pasajes en Jeremías podemos ver una boda llevándose a cabo, mis hermanos. Al aceptar, confiar y creer en nuestro Melech HaMashiach, la novia de nuestro Melech HaMashiach, sus creyentes llegan a ser uno con él.
Este pueblo incluye tanto a judíos como a no judíos que han vivido desde los tiempos de Adán, incluyendo a Noé, Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, el Medledawin y Shlomo, al igual que a los profetas. Elohim le enseñó al pueblo judío la ceremonia y las costumbres de una boda. Romanos capítulo 3, verso 2 y capítulo 9, verso 4, para enseñarles a la vez acerca de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Con esto en mente examinamos la ceremonia de una boda bíblica que Elohim le mostró al pueblo judío, mis hermanos. La antigua ceremonia matrimonial judía que Elohim dio al pueblo judío para enseñarles acerca de la boda de nuestro Melech HaMashiach consiste de 12 pasos. 12 pasos, mis hermanos. La elección de la novia. La novia es generalmente escogida por el padre del novio. El padre enviaba a un siervo de confianza, conocido como el agente del padre, para buscar a la novia. Un excelente ejemplo de ello lo podemos ver en Bereshit, Génesis 24. En este capítulo, Abraham, un tipo de Elohim el padre, desea procurarle una novia a Isaac, un tipo de nuestro Melech HaMashiach, por lo que envía a su siervo Eliezer, un tipo del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para realizar esta tarea en Bereshit, Génesis, capítulo 24, verso 2 al 4, capítulo 15, verso 2. El rol del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, es convencer al mundo del pecado y llevarlos a Elohim. Eso está en Yohanan 16, versos 7 al 8. Así como la novia generalmente era elegida por el padre del novio, asimismo los creyentes en nuestro Melech HaMashiach son escogidos por Elohim. En Yohanan 15:16 el novio elige a la novia y le prodiga amor, y ella le corresponde también con su ahabá, con su amor. Esto se puede ver en Efesios capítulo 5, verso 25, mis hermanos. Como está escrito: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah, y se entregó a sí mismo por ella. En Bereshit capítulo 24, Rebeca, rica, aceptó casarse con Isaac, aún antes de conocerlo personalmente. Hoy los creyentes, usted y yo, en el Mashiach Yeshua, aceptamos formar parte de la novia de nuestro Melech HaMashiach, a pesar de que nunca lo hemos visto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, habla de esto. Como está escrito: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿A quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Os alegráis con gozo inafable y glorioso. Aleluya. Se establecía el precio de la novia también. Se debía pagar un precio por la novia. El precio acordado era conocido en hebreo como mohar. Yeshua, siendo nuestro novio, pagó un precio muy alto por su novia, es decir, el cuerpo de los creyentes. El precio que pagó fue su vida. Yeshua consideró el precio que debía pagar por su novia antes de su muerte, cuando fue a orar al jardín de Getsemaní, tal como está escrito en Mateo capítulo 26, verso 39. Yendo un poco más adelante, mis hermanos, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En síntesis, mis hermanos, Yeshua estaba diciendo: Padre, tú has elegido a esta novia y yo he aceptado los términos del
acuerdo. Pero, ¿estás consciente del precio que se exige por ella? Nuestro mojar, nuestro precio como novia, mis hermanos, era su vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Leemos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Primera de Corintios capítulo 6, verso 20 está escrito, mis hermanos, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro ruaj, los cuales son de Elohim. Entonces ya sabe de quién es el cuerpo y de quién es el ruaj. Número 3. Los novios hacen un compromiso matrimonial. Este es la primera etapa, mis hermanos, de la boda conocida como Kiddushim. En el capítulo 6 hablamos ya del compromiso matrimonial en relación con la fiesta de Shavuot. Recuerden, mis hermanos, que el compromiso matrimonial es el primero de los dos pasos en el proceso matrimonial. En hebreo, el compromiso se conoce con el nombre de Erusin o Kiddushim. Con el compromiso, los novios se comprometen legalmente a través de un contrato matrimonial. Pero aún no se les permite vivir juntos. Históricamente, Elohim se comprometió con Israel en el monte Sinaí. Ese lo puede corroborar en Jeremías capítulo 2, verso 2 y Oseas capítulo 2, verso 19 al 20. Cuando tú aceptes al Mashiach en tu corazón y en tu vida, mi hermano, mi hermana, tú te comprometes con él, aun cuando continúes viviendo aquí en la tierra. Punto número 4. Se redacta un documento legal conocido como Ketubá. Ketubá. Este contrato matrimonial, mis hermanos, es conocido en hebreo como Shitre Erusin. Ketubá. La Ketubá, mis hermanos, es el contrato matrimonial que constata el precio de la novia, las promesas del novio y los derechos de la novia. La palabra Ketubá significa aquello que está escrito. El novio promete trabajar por ella, honrarla, sostenerla y mantenerla en verdad, proveerle de alimentos, vestimenta y de todas sus necesidades y vivir con ella como marido y mujer. El ketubá era el derecho inalienable de la novia. La ketubá, mis hermanos, debe de ser firmado y formalizado antes de la boda. El Tanaj es la ketubá de los creyentes. Todas las promesas que Elohim hizo a los creyentes en el Mashiach son legalmente nuestras, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 1 verso 20. Porque todas las promesas de Elohim son en él sí y en él amén. Aleluya. Paso número 5, la novia debe de dar su aprobación. Como vimos, mis hermanos, en el capítulo 6 sobre la fiesta de Shavuot, mal llamada Pentecostés, el Elohim se comprometió con Israel en el monte Sinaí, tal como dice Jeremías capítulo 2, verso 2. Israel aceptó la propuesta de matrimonial de Elohim, tal como está escrito en Shemó, Éxodo capítulo 24, verso 3. Asimismo, la aplicación personal, halajá, para aquellos que desean que el Mashiach entre en sus corazones y vidas, es aceptar su invitación de hacerlo por emunaj, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de Emunaj, que aprendimos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Eso está en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Asimismo hoy, mis hermanos, para convertirte en la novia de nuestro Melech HaMashiach, debes de aceptarle a él. Punto número 6. Se le presentan obsequios a la novia y los novios comparten la copa del pacto. El ritual del compromiso se llama Erusin. Se completa cuando el novio le da a la novia un obsequio valioso y ella lo acepta. El obsequio que comúnmente se da ahora es el anillo. Cuando el novio coloca el anillo en el dedo de la novia, el ritual del compromiso se considera finalizado. El ritual completo se conoce en hebreo como Kiddushin, que significa santificación. Los obsequios para la novia son símbolos de ahavá, de amor, compromiso y lealtad. El don de Elohim da a aquellos que aceptan a nuestro Melech HaMashiach es el Ruach HaKodesh. Yohanan 14:26, capítulo 15, 26 al 27. Hechos capítulo 2, verso 38 y segunda de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Cuando Yeshua ascendió a los cielos, dejó obsequios a los hombres en Efesios capítulo 4, verso 7 al 8. Estos dones son la justicia en Romanos capítulo 5, verso 12 al 18. La vida eterna, Romanos capítulo 6, verso 23. La gracia, Romanos capítulo 5, verso 12, verso 14 y verso 15. La emunaj, la fe, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Y otros dones espirituales, Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 4. Entre ellos la sabiduría, palabra de ciencia, la sanidad, el poder de hacer milagros, la profecía del discernimiento de Ruach, otras lenguas y la interpretación de lenguas, Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 11, así como los dones del servicio y administración, Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Y lo más importante, mis hermanos, el Shabbat. El Shabbat es el anillo del matrimonio. Además, mis hermanos, en este momento los novios comparten la copa del pacto, bebiendo vino. Al hacerlo, la pareja bebe de una sola copa. La copa se le da primero al novio y luego a la novia. En Jeremías, Yirmiyahu 31, verso 31 al 33, se habla de esta copa, conocida como la copa del pacto, como está escrito, que ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraín, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, Baruch Hashem. Daré mi ley, tu Torah, en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, del 31 al 33, mis hermanos. Yeshua habló de la copa del pacto renovado, Brihadashá, en Lucas capítulo 22, verso 20. Número 1. La novia debía pasar por una mikveh, inmersión en agua, la cual es un ritual de limpieza. Vamos a hablar de la mikveh, que se hace también antes de cada moed, de cada festividad de Yahweh, amén. Mikveh en hebreo significa cuerpo de agua o estanque. Mikveh es
un acto ceremonial de purificación por inmersión en el agua. Simboliza la separación de una forma antigua a una nueva. El caso del matrimonio indica dejar la antigua forma de vida para la nueva con su esposo. Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 23 al 24. En Efesios capítulo 5, verso 31. La inmersión en la mikveh es considerada como un renacimiento espiritual. La razón para ello es que se considera que una mikveh tiene el poder de cambiar a una persona de estatus completamente. En cuanto a la boda de Israel en el monte Sinaí, Elohim dijo en Ezequiel capítulo 16, verso 8 al 9, como está escrito diciendo: y te di juramento y entré en pacto contigo, y fuiste mía, te lavé con agua. El lavamiento, mis hermanos, o inmersión mencionada aquí se refiere al pueblo antes que hubiera recibido la Torá. Cuando Elohim se comprometió con Israel en el monte Sinaí. Éxodo, Shemot 19, verso 14 al 15. Yahshua le dijo al fariseo Nicodemo que debían hacer de nuevo, ser inmerso en agua, para poder entrar en el reino de Elohim. Yohanan 3, verso 1 al 7. Los creyentes en el Mashiach debemos de sumergirnos en el nombre de Yahshua. Hechos 19:4. El Ruach HaKodesh bautiza en el nombre de Elohim. Lucas capítulo 3, verso 16. Hechos 1, verso 5. Hechos 11, verso 15 al 16. Punto número 2. El novio regresa a la casa de su padre para preparar la cámara nupcial. En este momento el novio regresa a la casa de su padre para preparar la morada, el aposento nupcial para la novia. Se considera que es responsabilidad del hombre ir con su padre, construir una casa y hacer las preparaciones para la boda. Sin embargo, mis hermanos, antes de partir, él le hace una declaración a la novia. Voy a preparar un lugar para ti. Sí, yo parto ahora, regresaré por ti. Esta es la misma declaración que Yahshua hizo en Yohanan 14, verso 1 al 3. Cuando fue a la casa de su padre en el cielo, como está escrito. Mire lo que dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Elohim? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso está en Yohanan 14, verso 1 al 3. Punto número 3. La novia es consagrada y separada por un tiempo mientras que el novio va a construir la casa. Antes de que el novio pueda ir por la novia, el padre del novio debía estar satisfecho con cada una de las preparaciones hechas por su hijo. Tan solo entonces podía él darle permiso a su hijo para ir por la novia. En otras palabras, mis hermanos, mientras que el novio preparaba la cámara nupcial, es el padre quien da la aprobación final del aposento nupcial. El novio no sabe cuándo su padre va a dar su aprobación final para luego enviarlo a recoger a la novia. A esto precisamente se refería Yahshua nuestro Mele en Marcos capítulo 13, verso 32 al 37. Mientras tanto, mis hermanos, la novia debía esperar ansiosamente el regreso del novio. En la mente de la novia, el novio podía aparecer en cualquier momento, aún a medianoche. Por lo tanto, ella debía estar preparada en todo momento. Yahshua nuestro Mele hizo referencia a esto en Marcos 13, verso 32 al 37.
Y Matillahu capítulo 25 verso 1 al 13. Mientras que espera la venida del novio, la novia seguramente se preguntaba, en verdad el novio vendrá por mí? ¿Guardará su palabra? Esta es la pregunta que Pedro, Kefa, respondió en segunda de Pedro capítulo 3 verso 1 al 13. Punto número 4. El novio regresará precedido de una voz que dice: He aquí viene el novio, y se oirá el sonido del cuerno del carnero, que es el shofar. Generalmente la hora a la que llegaba el novio era la medianoche. Cuando el novio regresaba, su llegada era anunciada con alta voz. Mateo 25:6. Y con el sonido del shofar, la trompeta, en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 al 17. En Apocalipsis capítulo 4 verso 1. La boda de los novios se lleva a cabo debajo de la jupa o dosel matrimonial, dado el cielo, ¿sí? Dado que el cielo a la bóveda celeste es un tipo de jupa. Podemos ver que cuando Yeshua llame a su novia, acompañado del sonido del shofar, que es la trompeta, se estará anunciando las bodas, Yeshua y su novia en los Shamaín, en los cielos. En la ceremonia matrimonial tendrá lugar una procesión sagrada. Por esta razón, el novio, que es Yeshua, será el primero en llegar a la jupa. Cuando el novio se aproxime a la jupa, el cantor recita: Bendito el que viene, bendito el que viene. Es una expresión que denota bienvenida. Yeshua dijo que no regresaría por su novia hasta que estas palabras fueran dichas. En Mateo 23:39. El novio es recibido como un rey bajo la jupa. Entonces, Yeshua, el novio, será coronado como rey debajo de la jupa. Punto número 5. El novio se lleva a la novia generalmente a medianoche para llevarla a la cámara nupcial, donde el matrimonio es consumado. Esto completa el matrimonio conocido en hebreo como Nesuín. Los novios van a la cámara nupcial o Shadar en hebreo, donde se consuma el matrimonio. Ellos permanecen en la cámara nupcial durante 7 días. Al final de la semana, los novios salen de la cámara nupcial. Esto lo leemos en Joel capítulo 2 verso 16. El pueblo judío se refiere a este periodo como los dolores de parto de nuestro Melech HaMashiach, conocido en la escatología hebrea como Sheblai Shel Mashiach. Esto hace referencia a Yirmiyahu capítulo 30 versos 5 al 7. Número 6. Finalmente está la cena de la boda para todos aquellos que fueron invitados por el padre de la novia. Los novios permanecen en la cámara nupcial durante 7 días. Cuando los novios inicialmente ingresaron a su recámara, el amigo del novio permanece afuera, cerca de la puerta. Todos los invitados se reúnen fuera, esperando que el amigo del novio anuncie la consumación del matrimonio. Cuando el novio le transmita el mensaje, en Yohanan, el inmersor bautista se refería a esto. En Yohanan 3:29, con esta señal, irrumpe en gozo. Yohanan 3:29. El matrimonio se consumaba la primera noche. Bereshit Génesis 29:23. La sábana con la mancha de sangre de esta noche se guardaba como prueba de la virginidad de la novia. Deuteronomio de Barín capítulo 22 verso 13 al 21.
El día de la boda, el novio es considerado como un rey y la novia como una reina durante la consumación del matrimonio. El novio, Yeshua, será coronado como rey de toda la tierra y la novia, los creyentes en Yeshua, el Mashiach, vivirán con él y reinarán junto con él por siempre. En Isaías 62, verso 3 al 7. Hace referencia a la coronación del rey y la boda. Al final de los años de tribulación o los dolores de parto de nuestro Melech HaMashiach, se llevará a cabo la cena de la boda. La cena de la boda no se celebrará en el cielo. Luego recogerlo sobre todo lugar de la tierra donde se celebrará la cena de la boda y solamente asistirán al banquete los invitados del Padre y del novio, Elohim el Padre. Esto se puede ver en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 16. Y también en el capítulo 20, verso 4. Yahshua habló de la cena de la boda y el banquete en Lucas capítulo 12, verso 35 al 38. Y Matillahu capítulo 8, verso 11. La cena de la boda es uno de los temas de la fiesta de Sukkot, a lo cual nos referimos más tarde en este capítulo. Durante Sukkot, Elohim instruyó al pueblo construir un resguardo temporal. Una de las cosas que debían hacer en ese resguardo era comer. Cuando comieran, debían poner un lugar para 7 diferentes personas, entre quienes se debía contemplar Abraham, Isaac y Jacob. A esto se refería Yeshua en Matillahu capítulo 8, verso 11. Los que no crean en el Mashiach asistirán a otro tipo de banquete, donde las aves de rapiña se comerán sus carnes, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 17 al 18. La casa de la novia es Jerusalén, y el novio llegará a vivir allí con ella, porque allí se posará, allí se postrará en el monte de los olivos. Durante la era mesiánica o el milenio, los creyentes reinarán junto con el Mashiach. Desde Jerusalén leemos esto en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 3. Ezequiel capítulo 43, verso 1, verso 2, verso 7. En Isaías capítulo 2, verso 2 al 4. Miqueas capítulo 4, verso 1 al 5 y Zacarías capítulo 2, verso 10 al 12. Está larga esta enseñanza, mis hermanos. Espero en el Abba que les dé las fuerzas para escucharlo todo. Amén. Para concluir, mis hermanos, esta etapa de la boda, cuando alguien oiga el mensaje del Bazar, que es el Evangelio, la Besorá, puede considerarse como una invitación por parte de Elohim para poder formar parte con su novia. Elohim desea que aceptemos su invitación. De hecho, en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, Yahshua mismo nos invita a que lo recibamos y que formemos parte de su novia. En este verso, Él nos dice, ven, ¿aceptas tú la propuesta que te hace nuestro Melech HaMashiach, mi hermano, mi hermana? Él te está diciendo, ven. Paso número 5, punto número 5, la resurrección de los muertos. Una de las razones para tocar el shofar, mis hermanos, es proclamar la resurrección de los muertos. El principio de la fe judía es la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se llevará a cabo en la fiesta de Yom Teruah. En 1 Corintios capítulo 15, verso 52, el apóstol Pablo, Rashaul, nos dice que la resurrección de los muertos será cuando suene la final trompeta. Unos versos antes, en 1 Corintios 15, 14, él escribió que si no creemos en la resurrección de nuestro Melech HaMashiach, nuestra fe es en vano. Vamos a hablar de la última trompeta, punto número 12.
No podemos ir al libro de Apocalipsis y decir que la voz del séptimo Malaj en Apocalipsis 11:15 es la trompeta final. En el primer siglo de esta era se tenía el entendimiento que la última trompeta, shofar, se refería a un día específico del año. En el judaísmo se reconocen 3 trompetas, shofarim, plural, por sus nombres respectivos. Estas son la primera trompeta, la trompeta final y la gran trompeta. Cada una de estas trompetas se refiere a un día específico del año judío. La primera trompeta se toca en la fiesta de Shavuot, mal llamada Pentecostés. Éxodo Shemó 19:19. Con ella se proclama el compromiso que Elohim hizo con Israel. La trompeta final es sinónimo de Rosh Hashanah, Yom Teruah, según lo indica Teodoro Gaster en su libro Fiestas del Año Judío, en el capítulo que trata sobre la fiesta de Yom Teruah. Germán Keval también señala lo mismo en su libro Los días Kadoshin, en el capítulo referente al Shofar, volumen 1, Yom Teruah, capítulo 5, pie de página, verso 11. La gran trompeta se toca en Yom Kippur, con la cual se proclama el regreso de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, en Matillahu capítulo 24, verso 31. La primera y la última trompeta están relacionadas, según la tradición judía, con los 2 cuernos del cordero que Abraham encontró, en el monte Moriah, justo antes de sacrificar a Isaac como ofrenda de holocausto, Olaj. Ese cordero sirvió como sustituto de Isaac, quien al igual que Yeshua se presentó como sustituto por nosotros y nos dio vida con su muerte. El término rapto viene de la palabra griega harpazo, que significa tomar, arrancar, arrebatar, sacar a la fuerza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. El equivalente en hebreo en la palabra naxal en Yesayahu, capítulo 26, verso 2 al 3. Verso 19 y verso 20 y capítulo 57, verso 1 y 2. Se lee claramente sobre la resurrección de los muertos, el arrebatamiento que le llaman, el naxal, de los creyentes. También Daniel capítulo 12, verso 1 al 2, habla de la resurrección de los muertos, la tribulación y la salvación de Israel de los tiempos de tribulación. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Y capítulo 2, verso 2 al 3, habla acerca de los tiempos terribles que vendrán en el día del Adón, y el profeta emite un decreto para que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Elohim antes de que llegue ese día, para poder ser protegidos de esos tiempos. El Salmo, el Tehilim 27, verso 5, dice que los justos se esconderán en los tiempos de angustia. Este salmo se lee en cada uno de los 40 días del periodo de Teshuvah. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. La frase nuestra reunión viene de la palabra griega episunagoge, que significa asamblea. En Números Bamidbar 10, capítulo 10, verso 2 al 3. La trompeta se tocaba para hacer reunir a todo el pueblo. La relación entre el sonido de la trompeta y la quejilá del pueblo también se hace evidente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Y Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Una tercera forma de llamar a Yom Teruah, Yom HaKesen, el día escondido. Yom HaKesen.
En el Tehilim 27, verso 5 está escrito, porque él me esconderá en su Mishkan en el día del mal, me ocultará en el reservado de su morada, sobre su roca me pondrá en alto, aleluya. Otro nombre que recibe la fiesta de Yom Teruah es Yom HaGesed, el día para esconderse, o el día escondido. La palabra Gesed o Kesed se deriva de la raíz hebrea kakha, que significa esconder o cubrir. Durante el mes de Lul, todos los días se toca una trompeta para advertir al pueblo que se vuelva a Elohim, Teshuvah. Esto es, todos los días excepto el día 30 de Lul, el día anterior a Yom Teruah. En ese día no se toca la trompeta y permanece en silencio. En parte esto se debe a que mucho de lo que sucede durante Yom Teruah está encubierto y lleno de misterio, porque en ese momento puede llegar nuestro Melech HaMashiach, el novio. El aspecto místico de Yom Teruah aparece en las escrituras. Toca la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, las bodas del Cordero. El Tejilín 81, verso 3. Yom Teruah es llamado como Yom HaGesed, o el día escondido, ya que este día fue escondido de Satanás, a Satán, el adversario. La Biblia nos dice que Satán viene para robar, arrebatar, en Yohanan 10:10, y a confundir en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Dado que es día del juicio, este día debe esconderse simbólicamente de Satanás. Él nunca supo ni entendió el plan de el madero, en 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 8. Los creyentes nunca decían cuándo caía el día de Yom Teruah, simplemente se decía, del día y la hora que nadie sabe, excepto el Padre. Una de las razones por las cuales muchas personas, mis hermanos, niegan que la resurrección de los muertos y el arrebatamiento mal llamado, ¿sí?, pero que en realidad es el Naxal de los creyentes, ocurrirá en el día de Yom Teruah. Es por la frase que Yahshua dijo en Matillahu capítulo 24, verso 36, como está escrito, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, aleluya. Dado que se consideraba que Yom Teruah era un día escondido. Las palabras de Yahshua de hecho se refieren a este. Por lo tanto, mis hermanos, esa frase más bien debe servir como prueba que él estaba hablando de Yom Teruah, ya que es el único día del año que se consideraba como escondido, o del que ninguna persona sabía. Por eso, tal vez por eso, mejor le cambiaron a Rosh Hashanah, año nuevo, un nuevo comienzo. Porque si va a llegar nuestro Melech HaMashiach, ahí comienza un nuevo comienzo. También de igual manera. Aplicación espiritual, una halajá para Yom Teruah cae en la luna nueva, Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Nos dice que la luna nueva nos enseñará acerca de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. El calendario judío bíblico está basado en el ciclo lunar. Cuando un ciclo lunar se inicia cada mes, la luna es apenas visible, pero luego la luna se vuelve hacia el sol y comienza a reflejar la luz del sol. El sol en el cielo representa a Yahshua en Malaquías 4:2 y la luna presenta a los creyentes en el Mashiach. El sol cuenta con su propia luz, pero la luz de la luna es tan solo el reflejo del sol, para que se vaya dando una idea. Cuando nos convertimos en creyentes de nuestro Don Yahshua HaMashiach, en un principio no podemos brillar mucho espiritualmente.
ya que conocemos poco de Elohim. Pero conforme pasa el tiempo, nuestras vidas comienzan a girar en torno al Mashiach, así como la luna gira alrededor del sol. Mientras más nos acercamos al cetro de la creación, comenzamos a reflejar más esa luz, que es Yeshua, tal como la luna refleja la luz desde el centro del sistema solar. Amén. Así que ahí le dejo con esta enseñanza, mis hermanos, de John Terúa, que les sea de mucha verajá para su alma, para su ruaj y para toda su familia, amén, para su persona. Amén. Le damos gracias al Todopoderoso por este mensaje, por este maná, por estas palabras, por estas citas de su bendita Torá, amén, de su bendito Tanaj. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yahshua Melech Israel. Amén, amén. Legitraó, mis hermanos, hasta luego. Y no se olvide suscribirse a mi canal de YouTube, Yohanan Gutiérrez, y también en Spotify, como Juan Gutiérrez o Yohanan 1974, y también en Inbox. Puede encontrarme como La Responsabilidad Humana y Yohanan 1974. Amén. Legitraó, mis hermanos. Hasta luego. Un abrazo a la distancia. Shalom, ubrajo, paz y bendiciones. Amén.